Nosotros con mucho más de Primera Página. Vamos a continuar enlazados en vivo y en directo desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, porque en esta oportunidad se incorpora a la transmisión la señora Hayariyu Farías. Ella es directora del periódico indígena Guayunaiki. Ya vamos a conversar con ella. Allí también está nuestro compañero de labores, Jenser Morales. Antes de entrar en materia, de inmediato presentamos este trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción acerca, o para conocer mucho más acerca de este diario indígena de Venezuela. El Guayunaiki, o idioma guajiro, es hablado por más de 500.000 personas en el departamento colombiano de La Guajira y el estado venezolano del Zulia. De la necesidad de informar a las comunidades, tanto guayú como a las que no pertenecen o no entienden el idioma guajiro, en 2010 nace Guayunaiki, el periódico de los pueblos indígenas. Este medio bilingüe y de circulación mensual hace énfasis en las noticias de interés del pueblo guayú y de otros pueblos indígenas de Venezuela y Colombia. Realizado por profesionales de la etnia guayú, hoy llega a todas las comunidades del Zulia y a todos los pueblos indígenas de Venezuela, desde Río Negro en Amazonas, Bajo Delta en Delta Macuro y la Gran Sabana en Bolívar. De igual forma posee corresponsales de otras etnias como Chaima, Guarao y Baré. Merecedor del Premio Regional y Nacional de Periodismo en 2010, también fue reconocido por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, obteniendo el 4º lugar. Este premio reconoce a las instituciones o comunidades que trabajan con miras a mejorar la comunicación en las zonas rurales de países en desarrollo. Bien, esta es esta iniciativa comunicacional que se desarrolla en el estado Zulia. Nosotros vamos a Maracaibo para conversar con la señora Hayariyu Farías, directora del periódico indígena Guayunaiki. Allí también está nuestro compañero Jenser Morales. Ambos están al aire. Bienvenidos. Así es, Gabriel, muchísimas gracias. Nosotros regresamos al estado Zulia. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Hayariyu Farías, directora del periódico Guayunaiki, en vivo y directo desde acá, desde Maracaibo. Muy buenos días y bienvenida a Primera Página por Globovisión. Muchísimas gracias por la invitación. Para comenzar, vemos que tienen en sus manos algunos periódicos del Guayunaiki, y uno de los titulares es desalentadora realidad que vive La Guajira. ¿Cuál es la realidad que vive La Guajira en estos momentos? Realmente nosotros hemos venido denunciando los diferentes atropellos y vulneración de los derechos humanos que se está viviendo ahora en La Guajira. Son distintas aristas. Nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos de primera mano la información y hemos seguido durante muchos años el acontecer indígena. Nosotros realmente ya vamos a cumplir 15 años como medio de comunicación, y más en estos días hemos vivido con mucha preocupación, además, porque además de ser periodistas, en mi caso soy guayú y muchos de los que trabajan en este periódico son indígenas, de lo que está sucediendo en La Guajira. Por ejemplo, para ir a La Guajira, en el puente sobre el río Limón, vivimos hasta 5 horas de cola, ¿no? Aproximadamente 5 o 6 horas. Esto precisamente porque ha arreciado el operativo militar, y además tenemos que recordar que La Guajira ya no es, además de ser un municipio evidentemente dentro de la organización político-territorial del país, es un distrito militar desde el año 2010. Y esto ha sido una causa de tanto malestar, además, que se vive en la zona. Además de las largas colas en el puente sobre el río Limón, en el periódico manejamos estadísticas de la vulneración a los derechos humanos, y no hay detenidos. Han muerto en manos de las Fuerzas Armadas aproximadamente más de 18 o 20 jóvenes guayú, y no tenemos pronunciamientos al respecto. Además de esto, se planifican operativos militares precisamente por este plan que ha iniciado el gobierno nacional, pero no se conversa con las comunidades. Y pienso que uno de los grandes problemas que se viven hoy con el plan antibachaqueo, creo que no es el momento ahora de decir si ha dado o no ha dado los resultados, porque apenas va comenzando de una manera más contundente. Pero lo decíamos, ahora se llama bachaqueo, pero antes, y recojo las palabras de la tía Pocha, que vive en Guarero, muy cerca de Colombia, esto siempre fue para los guayú
comercio de subsistencia. Entonces ahora se vulneran los derechos humanos del pueblo indígena wayú, que además debemos recordar tenemos más de 520 años resistiendo en ese territorio. Y para nosotros es importante también esa denominación y ese reconocimiento que lo hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque realmente somos la nación wayú. Ciertamente estamos dentro de un país, pero ese reconocimiento constitucional vela por unos derechos que desde mi punto de vista en este momento están siendo violados y Señora vulnerados. Farías. Entonces hay que hacer una revisión profunda de dígame. Sí, señora Farías, ¿qué tal? Le saluda Gabriel López desde el estudio. Ahí hay distintas denuncias que nos llegan a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, a través de @primerapágina, de ciudadanos del estado Zulia que estarían denunciando la presunta participación de miembros de la etnia o miembros de la etnia guajira en mafias del contrabando. Dicen que utilizan constantemente buses y camiones para hacer contrabando de extracción desde el estado Zulia hasta Colombia. ¿Ustedes han detectado que esto podría estar ocurriendo en algunos integrantes de su etnia, señora Farías? Mira, yo creo que aquí hay que ser muy contundente y lo digo con muchísima responsabilidad, además con el orgullo que me da ser guayú. No todos los guayús somos bachaqueros. Y se inició una campaña en estos días en redes sociales donde nos estamos colocando un cartel, porque definitivamente, y esa es una de las grandes razones por las cuales hoy, ¿por qué se pretende criminalizar al pueblo guayú? Como lo decía hace un momento, es el comercio de subsistencia, le llamaban antes. Somos parte de una realidad, es innegable. Pero esta realidad que se llama contrabando, que se llama bachaqueo, también está rompiendo las bases de nuestra nación wayú. Los niños, es verdad, se están dedicando al bachaqueo. ¿Y cómo no hacerlo si en la moneda para cualquiera es un negocio lucrativo? No solamente para los wayú, también lo es para los militares que son parte de todo esto. Entonces, ¿por qué criminalizar al pueblo wayú? Yo tengo que decir con mucha responsabilidad que no todos los wayú son bachaqueros, y esto ha desatado, decirlo o denunciarlo, ha desatado incluso una ola de discriminación que se había superado muchísimo. Ya aquí en el Zulia podíamos convivir con respeto, con admiración por un pueblo que se ha forjado también en el desarrollo de este país. Entonces, ¿por qué criminalizar al pueblo wayú? Ahora, ciertamente tú vas aquí a los supermercados y ves mantas de mujeres wayú. Tú vas a los supermercados y dices, caramba, pareciera que el pueblo wayú se está llevando todo el alimento que se produce, pero no es así. La realidad es distinta, la realidad es otra. Pero claro, es muy fácil señalar y criminalizar a un pueblo que además hoy en día no puede defenderse tal como lo harían otros, porque además tenemos muy poco acceso a los medios de comunicación. Y para poder... ¿Pero qué medidas están tomando ustedes internamente a lo interno de su etnia para alejar o para desplazar a estos integrantes de la etnia wayú que sí se están dedicando al bachaqueo y al contrabando, como usted misma lo ha reconocido? Sí, yo lo que pienso es que estamos en un territorio, además el municipio Guajira como tal, aún con los grandes esfuerzos que se han realizado, todavía carece de oportunidades. Y hablo desde todo punto de vista de empleo, digamos que educación ha mejorado muchísimo, pero sí hay algunos integrantes del pueblo indígena wayú, de la nación wayú. Yo incluso les hago un llamado para que nuestros hermanos no se presten para que las grandes mafias los utilicen, porque al final son utilizados por grandes mafias del bachaqueo. No son ellos, yo diría que mis hermanos son el último eslabón de la cadena, porque realmente no son ellos, no tienen el poder ni la posibilidad, no tienen ni siquiera, diría yo, naves, porque ¿cómo pasan la comida hacia Maicao? ¿Cómo pasan la comida hacia Colombia? Entonces, ¿dónde deben estar los controles? Para los wayú o en la frontera. Licenciada, ¿cuál es el trato con la instalación de este distrito militar desde el 2010? ¿Cuál es el trato que le ha dado la fuerza militar, la fuerza castrense al pueblo indígena ubicado en la zona fronteriza? Mira, esta relación Fuerzas Armadas, pueblo indígena wayú, ha existido por muchísimos años. Los viejos wayú dicen que antes existía una relación de más respeto, de más armonía. Cuando un militar llegaba a La Guajira, incluso visitaba, conversaba con los viejos.
Eso se ha perdido, lamentablemente, y hoy la relación es muy tensa entre los guayú y las Fuerzas Armadas. Considero que, por ejemplo, los efectivos militares que van a trabajar a la frontera, que sé que muchos de ellos también son guayú, por lo menos los que pertenecen al ejército, deberían de entender un poco sobre la cultura guayú. Y en base a eso van a poder pues decidir si tienen un poco más de respeto, ¿no? Yo te comentaba sobre las colas en el puente sobre el río Limón, porque las revisiones son exhaustivas. Por ejemplo, pues lo he visto, porque he estado pasando en ese momento, va una viejita, no puedo decir va una bachaquera, va una vieja guayú, va una machón y le quitan 3 kilos de arroz. Hay muchas restricciones y está sufriendo. Digo, vamos a tomar medidas contra el bachaqueo. Estoy absolutamente de acuerdo. Soy una de las primeras personas que defiende las medidas que el gobierno nacional tome en contra de este flagelo que nos afecta a todos y afecta más al pueblo indígena guayú. Pero no todos los guayú, como lo decía anteriormente, somos bachaqueros. Entonces, si le quitas a una machón que tiene 10 hijos, 9 hijos, le estás quitando sus 2 paquitas de arroz, sus 2 paquitas de harina, lógicamente estás creando una bomba de tiempo en los ánimos del pueblo guayú. ¿Qué ha sucedido? Que no se han sentado con las comunidades. Las decisiones no pueden ser unilaterales, las decisiones no pueden ser desde Cancillería, que están en unas oficinas en Caracas con aire acondicionado. No, tienen que ser en el territorio guayú reunidos con las comunidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Primera Página, complacidos con su visita. Muchísimas gracias. Atendido el día de hoy. Nosotros despedimos este contacto desde el Estado Zulia. Estuvimos conversando con Hayariyú Farías, directora del periódico indígena Guayunaiki. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jenser Morales, también a la señora Hayariyú Farías, directora del periódico indígena Guayunaiki. Hacemos una nueva pausa comercial, no se retira, al regreso mucho más de Primera Página.